Hola mis queridos amigos, qué lindo saludarlos y recibirlos siempre con el mismo cariño aquí en nuestro espacio digital Desafíos y Soluciones. El tema de esta oportunidad es la presión o tensión arterial, pero específicamente vamos a hablar de la hipertensión, esta enfermedad silenciosa que puede ocasionarnos algunos problemitas en nuestra salud. Tenemos aquí a un doctor, a un cardiólogo para que nos hable sobre el tema, pero antes voy a compartir con ustedes un video en donde vamos a recoger las opiniones de otros especialistas y también de los ciudadanos. ¿Qué tanto saben ellos acerca de la hipertensión? Vamos a ver. Las enfermedades cardíacas describen una gama de indisposiciones que afectan al corazón. Es por eso que se recomienda asistir a un especialista para descartar o lograr una detección temprana de alguna alteración. Es importante más que nada por salud y por prevención. Siempre es importante la prevención en todos los aspectos de la vida, especialmente en la salud. Porque hay personas que por la mala calidad de la comida, por comida muy condimentada, con mucha grasa saturada, sedentarismo, falta de deporte, entre otros factores, son más propensas a sufrir esta situación. Debido a nuestras actividades, lo que nosotros comemos, en fin, cuidar, hacer un poco de ejercicio, debemos, como prácticamente tenemos vidas sedentarias o una rutinaria, pues tenemos que hacernos un chequeo del corazón. La presión arterial es muy importante debido, y más que nada considero, de acuerdo a lo que uno medio estudiado, de la edad como va avanzando. Y mientras uno va comenzando más la tercera edad, más chequeo debería ser. Es primordial, es vital, de vital importancia hacerlo. Existen signos y síntomas que pueden alertarnos de una hipertensión arterial, lo afirma el cardiólogo Stewart Bloom. Signos y síntomas. Los primeros signos que un paciente desarrollar hipertensión arterial, primero es dificultad para respirar, se cansa al caminar, al esfuerzo físico extremo. Entonces me dice, por decir, doctor, yo caminaba antes 10 cuadras y no me cansaba, ahora camino 2, 3 y ya me canso, o subo 2, 3 pisos. Ya, yo vivo en un cuarto piso, pero antes subía bajando normalmente, pero ahora ya llego al segundo piso y ya me siento que me canso. La otra es, no paro de orinar en las noches, o siento que las piernas se me están hinchando, es un edema de miembros inferiores. La hipertensión arterial no tiene cura, pero se puede prevenir y tratar, según las voces de varios expertos, reportó Lency Rodríguez. Y bien, hemos revisado este video en donde hemos escuchado las primeras opiniones de especialistas y también de nuestros queridos ciudadanos acerca de este tema que estamos tratando hoy en Desafíos y Soluciones, la presión o también llamada tensión arterial. Hoy nos vamos a concentrar en la hipertensión. Por eso es momento de recibir y de presentarles a nuestro invitado. Él es el doctor Julio Macías, cardiólogo, y le vamos a decir gracias por haber aceptado nuestra invitación para Desafíos y Soluciones. Doctor, qué maravilla tenerlo acá. Vamos a aprender muchísimo hoy con usted. Bueno, eso esperemos. Yo quiero agradecer primero la invitación a ustedes y saludar a todo el público, en general a la comunidad, y vamos a esperar que los consejos que saquemos acá sirva para la comunidad, ¿no? Así va a ser, seguramente. Tensión, presión, la gente lo conoce más como presión arterial, pero dentro de este tema hay muchos subtemas, por decirlo de alguna manera. Hay algo que se presenta mucho en la vida de la gente y a veces no lo sabe, como es la hipertensión, pero eso hablamos un poquito más adelante. Primero, empecemos con ¿qué es presión arterial? Bueno, en realidad la palabra presión viene porque se la controla a través de la toma con un aparato, un tensiómetro que se coloca a un brazal y lo que hace es presionar el vaso, la arteria, que es un vaso. Entonces lo que va a distinguir entre la hipertensión es que va a tomar la tensión que tiene un vaso. ¿Y podemos tener referencia de cuál es la presión normal? Sí, los parámetros de la presión normal. En la actualidad, las últimas guías, que son las del 2018, hablan de que lo óptimo que un paciente debe tener sería una presión arterial sistólica, porque existen dos presiones que debemos tomar en cuenta, la una sistólica y la otra diastólica. Hablamos que la sistólica debe estar lo óptimo por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. Eso sería lo óptimo. Pero habla de que los valores normales están manejándose entre un rango entre 120 hasta 129 de sistólica y entre 80 y 84 la diastólica.
eso todavía es normal. No podemos estar hablando de presión alta o hipertensión todavía. Eso es lo que dicen las últimas guías hasta el año 2018. ¿Cuándo podemos hablar ya específicamente de la presión alta? Cuando ya estamos hablando de hipertensión alta, ya cuando los valores sobrepasan una presión sistólica, un valor de 130 de sistólica y un valor de 85 de diastólica. O sea, un paciente que presenta valores por arriba de 130 y por arriba de 85 de diastólica, ya podemos decir que tiene valores de presión arterial elevadas, ¿no? Tras cámaras estamos hablando de este tema y usted nos mencionaba algo muy interesante en donde decía que pueden ser muchos factores, muchas razones las que pueden subir una presión arterial y hay que saber reconocer cuándo realmente uno está padeciendo una presión alta o cuándo ha sido como momentáneo por alguna actividad que ha estado realizando. Un poquito para que nos deje claro porque nos gustó mucho eso que nos explicó tras cámaras. Sí, bueno, en realidad la hipertensión arterial ahora ya se la cataloga como o siempre se la ha catalogado como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, para las complicaciones, efectivamente, no solamente del corazón, sino que hablamos de diferentes órganos que también afectan la hipertensión arterial. ¿Cuáles órganos? Como son el riñón, es uno de los órganos blancos de la hipertensión arterial, otros son las mismas arterias, toda la anatomía circulatoria, o el cerebro, son órganos blancos que van a afectar la hipertensión arterial. También tenemos la parte ocular, los ojos son afectados por la hipertensión cuando vienen las retinopatías hipertensivas, también afectan la hipertensión arterial. Entonces, no solamente podemos decir que la hipertensión es un factor de riesgo para patologías cardiovasculares, ya es para todo, como le estoy diciendo, pero nosotros podemos decir que antes de llegar a la hipertensión existen factores de riesgo para la hipertensión. A ver, ¿cuáles son, por favor? O sea, los factores de riesgo para la hipertensión serían, en la actualidad nosotros vivimos en una sociedad y no solo nuestro país, otros países que también están en el primer mundo, a nivel mundial, o más desarrollados como dicen, también están serios problemas de hipertensión, presentando, porque los índices o la prevalencia en otros países están, de acuerdo a la población, también están elevados. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con la sociedad en cuanto a la educación alimentaria. Mucho tiene que ver con la educación alimentaria, la ingesta de sal, ¿ya? La actividad física, el sedentarismo de las personas hace que sea un factor de riesgo elevado para llegar a presentar hipertensión arterial. El estrés. El estrés, ahora se está hablando mucho acerca del estrés, que también es otro factor de riesgo que puede llegar a hacer presentar hipertensión arterial. Así que nosotros tenemos que también ver la hipertensión arterial en qué contexto se nos presenta. Porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta algo de que puedes estar en casa haciendo una labor, un trabajo, expuesto al sol, un estrés, como estás diciendo, y de pronto sientes algo y te tomas la presión y dices, tengo la presión alta. Pero hay que ver en qué contexto te da. Para diagnosticar una hipertensión tampoco lo podemos hacer con una sola toma. Lo tenemos que hacer, hay diferentes formas de diagnosticar hipertensión arterial. Por eso es muy importante el seguimiento y el acompañamiento de un médico, de un cardiólogo como es usted, ¿verdad? Porque conoce bien. Pero, por ejemplo, para una persona que está realizando sus actividades cotidianas y de pronto pasa por un estado en que se dan cuenta por el corazón, ¿no? Siento que tengo latidos muy rápidos, muy acelerados, o me sentí mal, siento como que me quedé débil, entonces me acerco al médico, el médico me toma la presión y se da cuenta y hace pues la evaluación que indica usted, ¿no? Que no se la hace en una sola visita, que tienen que hacer un seguimiento para poder diagnosticar correctamente y decir, sí, tú tienes hipertensión, ¿verdad? Así es. Ya. En el caso en donde me sentí mal, pero seguí con mi vida, seguí con mis actividades, no tengo tiempo, ya estoy bien, mejor otro día voy al médico y así lo van dejando. ¿Qué pasa con el organismo? ¿Cuáles son esos síntomas que te dicen, a ver, un momentito, tienes estos síntomas, tienes que correr porque eso es importante, al médico ya, ahora? ¿Cuándo? O sea, los síntomas de hipertensión arterial en realidad serían el paciente empieza a presentar lo que son como un tipo de rubor, siente como un acaloramiento. Ya. Lo otro es que siente que cada vez siente como una opresión, dice, yo siento una opresión en el pecho, lo refiere más que todos los jóvenes o las personas que están debutando recién con hipertensión, lo refieren como una presión en el pecho. Me siento como, o me canso, cada vez que hago algo me canso. ¿Ya? ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? En la parte, siempre generalmente lo refiere más el paciente en la parte del pecho.
Dice, tengo un dolor en el pecho. Como un hincón, como una hincada. Más lo refieren como una presión. Siento como una opresión en el pecho. Así lo refiere el paciente. Entonces esos son síntomas. ¿Dolor de cabeza? Hay sofocación, enrojecimiento, o sea, rubor de la cara, cefalea es otra, el dolor de cabeza. Que presenta el paciente. Y a veces incluso hay dolores en las regiones cervicales, porque uno a veces se anda estresado y se toma la presión y tienen las presiones altas. Entonces siempre es bueno, puede ser que en la primera, como dijimos antes, detectamos un valor de presión arterial alta, pero después no nos volvemos a controlar más, dejamos pasar. Sería lo ideal de que si detectaste una vez un valor de presión alta, volverte a tomar en un tiempo. No descuidarse, porque capaz que, como dijimos antes, ¿en qué contexto presentaste la presión alta? Después tuviste la presión normal. Entonces, pero se está controlando. Sí, definitivamente esos consejos que vienen del especialista, del cardiólogo, son muy, muy importantes. Vamos a hacer una pausa. La primera pausa aquí en Desafíos y Soluciones. Estamos hablando de la hipertensión, específicamente con nuestro invitado, el cardiólogo Julio Macías, y hemos conversado en esta primera parte del programa qué es la presión arterial, cuáles son los niveles o los parámetros normales y cuándo ya podemos hablar de una hipertensión y cómo se la diagnostica, que no es de una primera cita, hay que hacer un seguimiento, y también cómo separarlo de esas situaciones en donde ha habido factores externos que nos provocan tal vez una subida de presión, pero que no es que padecemos la enfermedad, ¿verdad? Sí. Hemos aprendido muy bien la lección. Hacemos una pausa, regresamos enseguida porque tenemos más que conversar con nuestro invitado, con el doctor Julio Macías, cardiólogo, y vamos a preguntarle cómo podemos hacer para prevenir esta situación de hipertensión y cuando ya la tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No se vayan, está muy interesante el tema, presión arterial. ¿Listo para subir de nivel? Si sabes inglés, vales por 2. Aprende en tan solo 12 meses con English Discoveries. Aprovecha nuestra promoción. Llámanos o escribe hoy mismo al 593-999-91-6767. Ahora hablar inglés es toda una carrera. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el saco del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Bien, estamos en Desafíos y Soluciones en esta segunda parte del programa. Ustedes ya saben, el tema es presión arterial, específicamente hipertensión, es decir, la presión alta. Tenemos como invitado al cardiólogo, al doctor Julio Macías. En la primera parte del programa nos ha ayudado a identificar qué es la presión, cuándo tenemos presión alta, algunos síntomas que debemos tomar en cuenta. Y ahora le vamos a preguntar en esta segunda parte del programa, ¿cómo diagnosticamos esta presión arterial, doctor? Bueno, o la hipertensión específicamente. Así es. Cuando ya estamos detectando hipertensión, como hablamos en la primera parte, es que lo ideal es tomarse la presión, ¿no? Tener el dispositivo, que es un tensiómetro. Ahora en la actualidad la mayoría de la familia los tiene porque siempre hay un hipertenso en casa. Es verdad, yo tengo uno. Sí, es verdad. Así que lo mínimo que podemos hacer es tomarnos la presión, pero como dijimos, no con un solo valor
podemos decir que ya eres hipertenso. Tenemos que tener varios valores en diferentes tomas, no seguidas, sino que por lo menos mínimamente 3 a 4 valores con valores elevados de la presión arterial, como lo dijimos, por arriba de 130 de sistólica y por arriba de 85 de diastólica. Llevar un registro que luego se presentará al Llevar médico. un registro, si detectas que en diferentes tomas, que lo tomas en casa, eso se llama un control domiciliario en casa, lo tomas en diferentes días y detectaste 4 o 5 tomas en tiempos diferentes que están por arriba de los valores normales, que los mencionamos acá, los anotas y lo llevas al médico cardiólogo. ¿En qué condiciones debe estar la persona cuando se hace esta toma de su presión? ¿Relajado? ¿Sentado? ¿Hay algún requisito para que se pueda tomar la presión o puede ser en cualquier circunstancia? Muy importante la pregunta, muy importante, Rocío, esa pregunta, porque eso sí tiene que ver muchísimo con el valor real de la hipertensión para poderla detectar. Bien, ¿cómo debe ser? El paciente tiene que estar primero en una posición de sentado. Ya, sentado. Sentado. Bien, y tiene que haber tenido mínimo 20 minutos de reposo. Ya, relajado. Relajado. Okay. ¿Ya? Y ahí sí colocar el óptimo para poder diagnosticar la hipertensión es el brazal, el tensiómetro que utiliza acá en el brazo, colocado correctamente. Entonces uno tiene que estar en reposo 20 minutos, bien sentado, y con el brazal bien colocado aquí. Tiene que ver también el brazal porque hay personas también que tienen un brazo muy ancho y si el brazal es muy pequeño no te va a dar un valor real. Entonces todo eso es un contexto. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Así que las recomendaciones son el reposo 20 minutos, la posición bien sentado, el brazal bien colocado y presionar. Ahora en la actualidad existen ya los dispositivos automáticos que solamente se presiona un botón y listo, te dan los valores de la presión. Qué maravilla. Eso es una ayuda importantísima porque a veces también de eso depende de cómo uno se tome la presión. Así es. Se puede llevar sustos o puede estar bien todo, ¿no? Y los síntomas también tomarlos en cuenta, ¿no? Hay personas que dicen que les zumban los oídos o es idea mía que he escuchado por ahí. El zumbido de los oídos son acúfenos, se llaman. ¿Ya? También son un síntoma, los que no los mencionamos antes, se suman a todos los que ya dijimos. Sí. El dolor de cabeza, el acaloramiento, el dolor de pecho. Sí, el zumbido de los oídos o el acúfeno es un síntoma importante. Y seguimos con los métodos diagnósticos. Uno de los métodos para diagnosticar la hipertensión arterial es el control domiciliario en diferentes tomas, valores altos de presión arterial, que después se lo tienes que presentar a tu médico, al cardiólogo, a tu médico de cabecera, para que él pueda definir, listo, me presentaste valores elevados de presión y a eso sumamos los valores elevados que los llevas anotados, los síntomas que vienes presentando. Entonces, para poder diagnosticar eso, el médico que te va a atender tiene que decir, bueno, listo, ¿qué hago yo ahora? ¿Te diagnostico con estos valores que está o te mando a hacer otro estudio? Existe en la actualidad ya un estudio que se llama MAPA, por sus siglas, que dice Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Este es un dispositivo mismo que se coloca al paciente en el brazo y se lo lleva por 24 horas y a veces hasta por 48 horas. 24 horas significa o 48 horas que duerme con él. Duerme con el equipo colocado y eso le va a tomar la presión arterial cada 15, cada 20 minutos dependiendo del paciente o cómo lo programe el médico. ¿Ya? Y eso le va a demostrar en el tiempo de control una estadística de cómo estuvieron las presiones durante el día, cómo estuvieron las presiones durante la noche. Y ahora que digo durante la noche porque existen... vamos a ver esto que es importante. Existen pacientes que hacen hipertensión nocturna, ¿ya? Porque hay pacientes que tienen lo que se llama apnea del sueño, que también es un factor de riesgo para la hipertensión. Qué interesante. Que es un tema muy importante que después verá Rocío si también lo podemos hablar de eso. Armamos un programa que merita, la apnea del hablar sueño es un de factor de riesgo muy importante que los pacientes incluso solamente amanecen con cefalea y amanecen con presiones altas. Pero después durante el día tienen sus presiones arteriales normales. Pero qué riesgoso. Van al médico y dicen, doctor, yo amanezco con la presión alta y dolor de cabeza, pero después me normalizo. Entonces tienen apnea del sueño, a veces da en los pacientes obesos, no tienen una buena posición del cuello, o pacientes que tienen apnea del sueño tienen estos problemas. Hay que tener en cuenta todos estos síntomas, ¿no? A todos estos síntomas. Cuando una persona ya ha sido diagnosticada con la hipertensión y empieza a ser medicada, obviamente, esto ya es de por vida, siempre tiene que estar bajo el control del médico y también tomando los medicamentos ya de por vida, no es que los puede suspender. No, por eso es importante
ahora en la actualidad, como dije, una vez que llega el paciente en el médico con los síntomas, con diferentes tomas que ha evidenciado él que tiene alta, el médico tendría que la obligación o la necesidad de decir, yo para poder diagnosticarte o darte un diagnóstico de hipertensión arterial, tengo que tener un registro o una evidencia. Y para eso está el estudio que hablamos, el monitoreo de la presión arterial, y eso es una evidencia escrita de que yo tengo tus valores de presión arterial durante 24 horas que te controlé y tuviste presiones altas. Entonces no me queda otra que decir, listo, eres hipertenso. Y desde ese momento va a iniciar un tratamiento que lo tiene que llevar de la mano para el resto que le queda de su vida. Eso es importantísimo, queridos amigos, porque en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, hemos escuchado pacientes que, sí, yo fui hipertenso, pero ya ahora no tomo nada porque ya estoy bien. Como ya me siento bien, ya dejé las pastillas. Eso no es recomendable a menos que el médico lo indique. Sí, a menos que el médico lo indique. Aquí hago un paréntesis en esto porque ha habido casos, porque se están dando en la actualidad intercurrencias de pacientes jóvenes. Por todo esto de lo que hablamos, la mala alimentación, la sociedad como vive, el estrés y todo eso, ha habido casos de que tenemos pacientes jóvenes de 30 años, es verdad, 35 años y ya los tenemos con hipertensión. No, y lo muchas fatal, veces, que a veces tú dices, tan joven, ¿qué pasó? A veces, aquí tiene que ver mucho esto. Hay pacientes jóvenes porque tenemos predisposición genética o podemos tener factores de riesgo, que ya lo vamos a hablar ahora, que son factores de riesgo que pueden modificarse y otros que no pueden modificarse. Hablamos de estos pacientes jóvenes que presentan hipertensión. Si tenemos un paciente que tiene predisposiciones genéticas o un daño de órgano, ya sea por un problema de la glándula suprarrenal o un problema del riñón, que presentan hipertensiones, pero no netamente por la parte cardiológica o la parte vascular, sino por el riñón que está afectando, entonces hay que tratar eso. El paciente es hipertenso porque tiene afectado un órgano. Es la consecuencia, de esto, ¿no? Entonces, pero hay otros pacientes jóvenes que presentan hipertensión, pero solo ha sido porque subieron de peso. Hay que realmente estudiar a conciencia no se cuidaron, cada caso. Así es. Por eso cada paciente es un caso diferente. O porque tal vez están sometidos en una época de su vida a demasiado estrés. Así, entonces también es importante esto, la asistencia médica, la consulta médica con el cardiólogo, con su médico de cabecera que guíe al paciente. Porque como le digo, hay pacientes jóvenes que están con sobrepeso, últimamente subieron su peso dentro de lo que no estaban antes y empiezan a presentar hipertensión. Entonces hay lo que se llama al inicio, antes de diagnosticar a un paciente, tratando de detectar estos cambios, uno puede decir, bueno, vamos a hacer un tratamiento no farmacológico, que está dentro de las guías también. Qué interesante. ¿Y cómo es este tratamiento sin fármacos? ¿Cómo es? Cambiar los hábitos. Ya. Y disminuir los factores de riesgo que son. Factores de riesgo modificables, lo había comentado. Por favor. Porque los no modificables son los genéticos o los daños de órganos que no se pueden modificar, probablemente se daña un órgano. Pero tenemos factores de riesgo modificables, que estos son, lo habíamos comentado al inicio, alimentación, mala alimentación, sedentarismo. El cigarrillo, el tabaco es un factor de riesgo importantísimo, que en la actualidad ya se está haciendo campañas, todo al nivel de la Organización Mundial de Salud, las instituciones del Estado y privadas están haciendo campañas para que la gente trate de disminuir el consumo de cigarrillos. Entonces son estos factores que podemos modificarlos y nosotros podemos decir que estos, si los evitamos, el paciente puede dejar de ser hipertenso. Nos vamos a estos pacientes jóvenes que tuvieron hipertensión, les cambiamos los hábitos, les mandamos a hacer actividad física, que cambien sus hábitos de alimentación, disminuyan el consumo de sal. Y que no se estresen tanto. Que no se estresen tanto. Y capaz que esos son los tratamientos no farmacológicos. Y controlamos la presión, la vamos monitorizando durante un tiempo. Y después regularon su presión, listo. Qué maravilla, de verdad que estamos aquí muy agradecidos por todos los conceptos que usted nos ha traído a este programa de hoy de Desafíos y Soluciones para hablar de la presión arterial, de la hipertensión específicamente. Hemos aprendido a identificarla, a ver cuáles son sus parámetros normales, los indicadores que nos dicen pues que ya algo no está bien, que no está bajo control, cómo se la diagnostica, que es muy importante cómo nos diagnostican una enfermedad y una enfermedad tan silenciosa, tan delicada como es la presión arterial,
arterial o la hipertensión en este caso, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy segura de que todo lo que usted ha traído en esta oportunidad a este programa va a ser de muchísima utilidad para quienes nos están viendo en este momento. Es el cardiólogo, el doctor Julio Macías, que ha estado este día con nosotros en Desafíos y Soluciones, y con ustedes, queridos amigos, nuestro eterno agradecimiento por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad, hasta otro Desafíos y Soluciones. Besos y abrazos para todos.